Buenas noches, profesora. A continuación vamos a dar inicio a nuestra presentación. Voy a compartir pantalla. Nuestro tema de investigación se llama Paradigmas, Corrientes Sociológicas y la discusión contemporánea correspondiente a la asignatura de Metodología de la Investigación Cualitativa. Nuestro grupo de trabajo está formado por Estrella Bravo, Pamela Quijada, Sebastián Medina y quien habla, Paulo Lara. Bien, vamos a partir esta presentación haciendo una pequeña retrospectiva histórica respecto al surgimiento de los principales paradigmas, el positivista y el fenomenológico, ¿no es cierto?, que generan toda esta discusión em, paradigmática que termina definiendo las principales corrientes teóricas desde el siglo XIX, digamos, en adelante. Em, Podemos decir que durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX predominó el desarrollo de las ciencias sociales, el positivismo, cuyo método deductivo dio pie, ¿no es cierto?, a las metodologías cuantitativas. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, los estudios fenomenológicos tomaron un poco más de cancha, ¿no es cierto?, y cuyo método permitió una aproximación a la realidad utilizando el método inductivo, ya potenciando con ello el desarrollo de las metodologías cualitativas. Ahora, ambos enfoques, tanto positivista como fenomenológico, provienen en su génesis de bases teóricas propias de las ciencias naturales y de la filosofía. Como podemos ver en la lámina, eh, como podemos ver en esta lámina, ahora que nos saqué un poco de ahí, eh, encontramos tanto sociólogos como filósofos, ¿no es cierto?, que eh, gi- fue- fueron quienes generaron las principales discusiones paradigmáticas. Entre ellos podemos mencionar a Edmund Husserl, a Max Weber, Alfred Tutz y Thomas Luhmann. Los últimos tres serán los autores que nosotros vamos a desarrollar en esta presentación. Bueno, antes de continuar, debo mencionar que en la primera instancia es Auguste Comte, quien se le atribuye la iniciación del positivismo y de la sociología como ciencia del comportamiento humano y social. Comte sostiene que la realidad solo puede ser develada por medio de la razón y la ciencia, descartando la teología y la metafísica. Él buscará describir objetivamente un fenómeno o hecho para comprender lo que es y así poder predecir lo que podrá ocurrir. Eh, Continúa su idea posteriormente Emily Durkheim, quien incorporó a este enfoque desarrollado por Comte que los hechos deben ser estudiados como cosas, ya que estos estarían rodeados de poderes coercitivos y de límites externos con la finalidad de alcanzar la objetividad en los resultados. Para Durkheim, el hecho son maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo, dotadas de un poder de coerción en virtud de las cuales se impone. Estos límites pueden darse por las normas morales, las leyes o las religiones que imponen las directrices en el comportamiento de las personas. Weber fue uno de los intelectuales más importantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Él busca tratar de comprender y explicarse el por qué se producen los cambios sociales y por qué determinados grupos humanos toman ciertas decisiones. Hasta ese momento se había utilizado el método científico para intentar explicar estos hechos sociales, pero Weber avanza y quiere ir más allá y cree que hay que enfocarse no solo en la conducta objetiva de las personas, sino que hay que mirar más allá, hay que entender a esas personas, saber cuáles son sus creencias, sus valores, sus actitudes, para poder entender por qué se comportan de determinada manera. Eso lo hace preguntarse y además él cree firmemente que el observador no solamente tiene que precisamente observar, sino también tiene que interpretar el por qué se dan esos cambios.
Él aporta un modelo que define como el tipo ideal, donde cree que analizando las características más importantes, ciertos hechos sociales y características comunes, pueden explicarse estos hechos y estos cambios que se producen en los determinados grupos humanos. Por lo tanto, para él era fundamental y relevante la intersubjetividad, porque precisamente las personas tenían que entenderse y comprenderse como un todo y no solamente como una conducta externa que él podía observar. Como dice Pamela, el objeto de estudio weberiano finalmente, ¿no es cierto?, queda constituido por las conductas humanas, y para el conocimiento adecuado de estas conductas necesitamos recurrir a la interpretación de su sentido a través del propio sujeto, ¿no es cierto?, dando como resultado una integración total entre el sujeto y el investigador. El punto de partida, ¿no es cierto?, y la unidad fundamental para la sociología comprensiva, entonces, desarrollada inicialmente por Weber, vendría siendo la comprensión del individuo, ¿ya? Estos mismos supuestos son los que toma Chust y quien sigue desarrollando esta línea teórica en base a la fenomenología sociológica, ¿ya? Chust, al igual que Weber, plantea que los conceptos de individuo y de sociedad son inseparables, y que el individuo es el que actúa, ¿no es cierto?, y decide, siendo la sociedad el producto de todas esas decisiones individuales conjuntas. ¿Ya? La comprensión entonces es el proceso, es el método que considera los significados de las personas, que conjuntamente, ¿no es cierto?, con la intersubjetividad del investigador, ¿no es cierto?, nos dan pie a la interpretación de los fenómenos sociales. Ahora, Chust se toma, ¿no es cierto?, de esta fenomenología inicial de Weber, pero también recoge los supuestos expuestos por Husserl, filósofo, ¿no es cierto?, pero acuña, ¿no es cierto?, su método de aproximación a la realidad, la descripción detallada de las relaciones intersubjetivas, ya que están establecidas por los sujetos en el marco de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, Chust establece el subjetivismo como un elemento central de la fenomenología sociológica. Por tanto, él señalaba que la subjetividad es lo que constituye los aspectos sociales, pues los seres humanos se relacionan intersubjetivamente en su vida cotidiana. Y por tanto, el punto de partida, ¿no es cierto?, de la comprensión de los fenómenos sociales debe situarse en ese espacio de intersubjetividad. Y por tanto, el propósito del investigador va a ser el encontrar, ¿no es cierto?, los significados implícitos que conforman el universo de los actores sociales en el mundo de su cotidianidad, ¿ya?, en sus significados más profundos. De esta manera, la categoría central de análisis de Chust va a ser la intersubjetividad, que para él es inherente a las personas y a su forma de relacionarse y de comunicarse, ¿ya? Siendo, ¿no es cierto?, la intersubjetividad un dato que fundamenta la existencia humana. Los actuales fenomenólogos sociales mantienen este enfoque, utilizando las metodologías cualitativas para poder comprender el fenómeno generado, procesos de inmersión en la vida cotidiana de los sujetos de investigación, considerando que la vida cotidiana, ¿no es cierto?, los significados profundos de esta solo pueden entenderse mientras se investiga y no antes. Por lo tanto, desde la fenomenología sociológica no se utiliza, por ejemplo, dentro de su método de aproximación a la realidad, la construcción de hipótesis previas a la inmersión en la realidad social que se investiga. Ahora se espera además que en el transcurso de esta investigación desarrollada por los investigadores, ¿cierto?, las ideas van generando, no sé, se van teorizando de forma natural, de forma orgánica, y a partir de la información que los sujetos pesquisados, que los sujetos
que participan de esta investigación van entregando o van develando en su contexto ordinario o de la vida cotidiana en la cual se genera, ¿no es cierto?, la investigación fenomenológica. Muy bien, a continuación damos a conocer, ¿cierto?, nuestro siguiente sociólogo, ya correspondiente también al siglo XX, que es Luckmann, ¿ya? Que sigue esta línea, ya la línea de el autor anterior que mencionaba la compañera, y que él es un sociólogo alemán de origen esloveno, como muestra la lámina, y que también, ¿cierto?, tiene una idea en común sobre la realidad. También desarrolla muchos estudios con otro sociólogo de nombre Peter Berger, y que en el fondo, ¿cierto?, ellos hablan sobre la fenomenología, ¿ya? Y que implica el tránsito de lo individual a lo social y también de lo natural a lo histórico. Eh, Luckmann también, ¿cierto?, interviene en los campos de investigación, como por ejemplo en la sociología de la comunicación, en la sociología del conocimiento y también en la sociología de la religión. Uno de sus principales libros, ya junto a su otro colega, es La realidad de la vida cotidiana. Y esta se define como la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada ya sea por hombres y mujeres, como muestra la lámina, pero eso tiene un significado de manera subjetivo, y también que está constituida por un orden de objetos que se designan ya como tal en un principio, y que constituye un sentido común. Algunos elementos de la vida cotidiana que se mencionaban al principio y que vienen, ¿cierto?, de la corriente de Weber, como es, por ejemplo, también, en primer lugar, tenemos la conciencia, que se define como la intención de la búsqueda de objetos, ya el mundo intersubjetivo, ya volvemos, ¿cierto?, al mismo concepto que menciona Weber y que menciona Schulz, ya, y ahora también lo menciona este autor. También tenemos en el número 3, la temporalidad, como muestra la lámina, ya es como un carácter básico de la conciencia. Tenemos también, ¿cierto?, la interacción social, en la cual ambos individuos de repente se miran cara a cara e interactúan, ya buscando, ¿cierto?, un determinado punto en común, y también un lenguaje, como el punto número 5, un lenguaje como elemento clave, ya que nos muestra este autor. Bueno, algunas de las conclusiones a las que podemos arribar posterior, ¿no es cierto?, a este recorrido por los principales teóricos que desarrollan la fenomenología sociológica, tienen que ver, bueno, con el desarrollo, ¿cierto?, aportan al desarrollo del enfoque cualitativo como metodología más coherente para poder abordar los fenómenos sociales, ya que asumen, ¿no es cierto?, que la realidad social es subjetiva, en tanto se aplica al estudio de las relaciones, de las creencias, de las percepciones, los anhelos y las opiniones de las personas. Además, ¿no es cierto?, desde este paradigma fenomenológico, utilizamos la interpretación como, como medio para comprender lo que las personas hacen respecto de cómo viven, cómo sienten, cómo piensan y cómo construyen y o mantienen también su cultura. El enfoque cualitativo, ¿no es cierto?, entiende que el mundo social está compuesto por sujetos capaces de dar un significado mediante el habla y la comunicación eh, y la acción a las cosas que experimentan en sus espacios cotidianos, en sus vidas cotidianas. Por tanto, la tarea del investigador desde este paradigma va a ser siempre describir sus significados con el fin de comprenderlos. El proceso fenomenológico, finalmente, en la investigación cualitativa permite recolectar información a través de la utilización y técnicas de trabajo de campo, principalmente, como la etnografía, como la observación participante, pero también utiliza la entrevista, ¿no es cierto?, todas relacionadas con poder aprender o comprender la realidad desde la perspectiva del sujeto que experimenta
¿no es cierto?, determinada vivencia. Para la fenomenología, en definitiva, van a existir tantas realidades como sujetos que puedan ser capaces de experimentarla. La riqueza finalmente de estas técnicas desarrolladas en este paradigma tiene que ver con que nos entregan datos descriptivos de la realidad mediante un contacto con la vida corriente de los sujetos en investigación. En este entendido, creemos que efectivamente el principio de incerteza e incertidumbre es lo que más se aplica a las realidades sociales. Si entendemos que las personas son todas diversas, son distintas, están mediadas por principios, creencias específicas de cada una de ellas. Por lo tanto, es muy difícil poder predecir lo que un grupo de personas va a decidir o cómo se van a comportar o en qué podría derivar un hecho social. Es por eso que el método científico no puede aplicarse a los hechos sociales ni a los comportamientos humanos, y ahí sí nos hace sentido el principio de incerteza e incertidumbre. Por lo tanto, cada vez más es importante precisamente que el observador interprete y pueda conocer y pueda realmente, más que observar, adentrarse en las realidades de las personas como sujetos y además como colectivos. Sí, finalmente tener siempre presente entonces que desde la fenomenología nos situamos en el concepto de intersubjetividad, asumiendo que existen tantas realidades posibles como sujetos las experimenten, pero además existe en convivencia íntima con esas experiencias las propias experiencias y mirada del investigador. Y es por eso que este principio de incerteza que menciona la Pamela debe estar siempre vigente, porque además nos permite como investigadores mantener esta actitud de alerta respecto de aquello que estoy observando o investigando. Bien, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.